Hola, buenas tardes. Estamos esperando unos minutos que entre algunos participantes que nos están avisando que están un poco atrasados, pero ya vienen. Aprovecho mientras de saludarlos a todos, de darles la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros conversatorios. Les recuerdo que somos Convergencia Liberal y que somos un grupo que lo que busca es promover la convergencia de las ideas liberales para potenciarlas y así influir en el desarrollo del país. Y es por eso que estamos desarrollando distintos temas que nos inviten a reflexionar sobre la realidad de lo que está pasando hoy día en Chile, ¿no es cierto? Temas de política, temas de economía, por supuesto el contexto social en el cual estamos sumersos y por eso es que hoy día hemos invitado a alguien muy especial. Quizás la mayoría de ustedes no lo conocen, él es Miguel Papit, él vive un poco entre Chile y Alemania y se dedica a un tema que generalmente no es tan conocido por todos, que es la Big Data. De hecho, el nombre Big Data es como un nombre un poquito ajeno que a nosotros no nos gusta mucho. Pero la verdad es que hoy día debiéramos saber mucho más de qué se trata todo esto, porque la realidad es que muchas cosas están pasando con nuestra información. A veces, algunas veces como que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Es como decimos, uy, tengo ganas de comprarme un par de zapatos y estoy navegando por algunas páginas y curiosamente después cuando me meto a cualquier otra página se me abre siempre la oferta de esos zapatos que me habían gustado, hasta que me tiento y los compro. Obviamente eso no es al azar y eso lo hemos ido adivinando nosotros, pero la verdad es que así como eso hay muchas más cosas que están pasando sin que ni siquiera nos demos cuenta. Así es que por eso que tenemos a Miguel. Miguel es CEO y fundador de Avonport Partners GmbH de Múnich. Es una firma experta en administración de conocimiento. La firma está presente además en Haifa y Moscú y está próxima a iniciar operaciones también en Nueva York. Cuenta con un LLB en leyes de la Universidad de Londres y además es alumno de posgrado de Sociología y Economía en la misma universidad. En Chile estudió leyes en la Universidad Gabriela Mistral. Así es que le damos hoy día la bienvenida. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros para Hola, Karen. conversar sobre este tema. Hola Miguel. El tema es cómo las redes sociales, ¿no es cierto?, y diversos sistemas vinculados a Internet nos están afectando como individuos en nuestras tomas de decisiones, en la información que manejamos y finalmente también afectan a la sociedad y a la política, ¿no es cierto? Así es, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de entregar una visión eh, profunda de los temas de este conversatorio, entendiendo que, bueno, que hay temas, que hay algunas definiciones técnicas que muchas veces están muy mal entendidas. Entonces, ¿vas a poner la presentación? Ok. Entonces, a ver, haciendo una introducción a esto, yo partiría desde el punto de partida aquí es cómo llegamos a esto. O sea, esta situación que hoy tenemos y que la verdad nos acompaña desde hace exactamente 7, 8 años, tenemos que entender un fenómeno cultural con base tecnológica antes, que algunos teóricos lo denominan la contracción del presente. Esta contracción del presente sencillamente es el minuto en que se encuentran, es el minuto en que coinciden las experiencias con las expectativas, para ponerlo de una forma simple. Sin embargo, esta contracción se ha dado en muchos sentidos en una aceleración del cambio social y se ha dado también por una aceleración de la adopción de nuevas tecnologías. Esta transformación es lo que ha sufrido en primer lugar la prensa, ¿ya? Y con ello la capacidad de reflexión que teníamos junto con la prensa tradicional de antes. Eh, esta contracción del presente ha hecho que perdamos ciertos pilares unificadores del debate, ¿ya? Y esos pilares unificadores del debate estaban en torno a certezas que nosotros teníamos como sociedad. Hoy esas certezas se han diluido. En Europa es muy claro esa dilución. Y sin embargo, aún hay mensajes que se mantienen vigentes y otros que ya han perdido total valor. En política lo que hoy día estamos viendo es exactamente lo mismo que le ocurrió a la prensa.
y básicamente esto lo resumiríamos como que las reglas del mundo físico no calzan con las reglas del mundo electrónico. Una pregunta, Maca, ¿está la presentación puesta? Estás en off. Están teniendo un poco de problema para poder compartirla, pero la van a subir Ok, en un segundo. ya. Ok, entonces, de esta manera voy a ampliarme un poco más sobre esta primera parte. Hay 4 elementos aquí en esta contracción del presente que tiene, en esta idea de contracción del presente que entran a jugar. El primero es la emocionalidad, ¿ya? La emocionalidad que se expresa en una falta de sobriedad, diríamos, en el lenguaje, y también en los usos sociales, y ciertamente en el debate político. Esta emocionalidad nos lleva a un grado de agresividad inusual en los debates. Esta agresividad nos lleva a su vez a una adversarialidad en el lenguaje. ¿Ya? Gracias, ahí estamos. Nos lleva a una adversarialidad en el lenguaje, y esta adversarialidad en el lenguaje es lo que nos ha llevado a este punto en el que hoy estamos. También en Chile lo estamos viendo hoy día, la polarización es máxima. Bueno, esta cuestión no es un fenómeno aislado, en realidad es esta polarización, esta adversarialidad en el lenguaje, se traspasa definitivamente se traspasa al debate político. Y en primer lugar se traspasa a las redes sociales, desde donde se hace el marketing político, ¿verdad? Y con ese marketing político vamos a votar y tenemos elecciones. El resultado es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? En que tenemos un conflicto en vez de debate, tenemos guerras de información, y donde lo más importante es fijar la atención de los medios, es fijar la atención sobre el punto que nosotros estamos diciendo. Hay varios ejemplos que puedo citar, no quiero detenerme en Chile, porque todos yo creo que estamos bombardeados con eso, pero hay un ejemplo muy interesante. Rodrigo Duterte, presidente electo de Filipinas en el 2017, creó unas brigadas sociales. Estas brigadas sociales no eran gente en moto que iba a molestar a los adversarios políticos, eran tropas de trolls que hacían pedazos a los oponentes políticos en las redes sociales. Y esto se hizo tan práctica que realmente logró anular a mucha gente que vio perder su honra en esto, entre otras cosas. Esta imagen de debate político, dista mucho de la imagen del British Parliament, ¿verdad? Donde hay un orden para conversar, qué sé yo. Eso se perdió, de alguna manera. Si nosotros seguimos ahondando en esto, llegamos a que la pregunta que nos hacemos es ¿cómo ocurre todo esto? Bueno, por estas dinámicas sociales que estábamos, por esta dinámica social que estamos conversando, que es la contracción del presente, y pasamos nosotros a una idea de que antes teníamos una escasez de información, y hoy día tenemos una obesidad de información. Hay una sobreabundancia de información. Esto se da básicamente producto de lo que dije al principio, de este cambio en la adopción de nuevas tecnologías, de este cambio en las convenciones culturales, empujado por la tecnología, y por esta excesiva emocionalidad que deriva en agresividad, a su vez en adversarialidad del lenguaje, y que luego se traspasa a las redes sociales y a la política en general. Aquí tenemos bastantes ejemplos, padre, ¿ya? Definitivamente vemos que esto no es casualidad. O sea, lo que ocurrió, por ejemplo, en Alemania en 2017, donde teníamos ataques de la AfD, del Alternative für Deutschland, este partido de derecha, o una derecha más extrema, si se quiere, que la CSU, en que voceros de este partido amenazaron derechamente por redes sociales con lo que nosotros ya llamaríamos funas acá. Eso existía, ¿ya? Pero no en la cantidad y no al punto de que hubo un asesinato en Frankfurt, a un representante de un partido político en este contexto. Por tanto, aquí también de alguna manera hemos perdido la dignidad del debate. O sea, en ese sentido, el debate político ha perdido su dignidad. Lo mismo lo vimos en Suecia, con el Partido Demócrata Sueco,
En Francia hay ejemplos bastante claros de lo que ocurrió durante la campaña de Macron. Ya hablé de Rodrigo Duterte. En Ucrania fue un caso increíble, dado que ahí las cosas se dieron muy parecidas como se han dado acá en Chile. Por último, hay un caso emblemático, que es el Brexit. El Brexit fue un ejercicio increíble de enorme publicidad dirigida a todo aquel que tuviera una opinión discrepante con alguna de las dos posiciones. Esto es, y aquí es donde me quiero detener un poco. Si nosotros, o sea, todo esto cuando parte, les decía antes que había una adopción tecnológica, que había un cambio en el uso de tecnologías, que había un cambio cultural, pero hay un punto específico, y esto es una pregunta que nos hacemos. Las redes sociales fueron el instrumento de la libertad que la primavera árabe, en 2011, usó para cumplir sus fines. Todos nos acordamos de Tahrir, de la plaza en Cairo, y todos nos acordamos de la caída de Gaddafi, de la captura de Gaddafi, la cual fue ampliamente difundida por todas partes, por todas las redes sociales. Este punto es de la mayor importancia, porque tenemos que hubo un momento en que tenemos a gobernantes muy seguros de sus posiciones, las redes sociales toman la calle, no es al revés, y logran votar a estos gobernantes, como Muammar Gaddafi y como Hosni Mubarak, ¿verdad? Logran hacer estos cambios. También está el gobernante, el gobernante, perdón, de Tunisia, y bueno, lo que ocurrió en Siria es una consecuencia de esto. Lo que quiero significar, esto me adelanté un poco en la diapositiva, es que quiero que nos hagamos una pregunta, y esa pregunta es, ¿por qué ocurrieron estos cambios? No es solamente por las redes sociales, ocurrieron por un agotamiento de los modelos, o sea, lo que dije anteriormente, lo que ocurrió en el UK, o sea, en Inglaterra con el Brexit, las elecciones en Alemania, eh, el partido sueco, el partido demócrata en Suecia, el AfD en Alemania, como bien dije, la elección de Rodrigo Duterte, la elección de Jair Bolsonaro, tienen el origen de esos grandes movimientos políticos, tienen su origen en la primavera árabe. En el uso, o sea, desde el punto de vista de redes sociales, cuando las redes sociales se toman el poder, por así decirlo, llegan al trono de la influencia en las calles. Pero ¿cuál fue la reacción de algunos gobiernos aquí? Mientras que Occidente celebró a las redes sociales como un instrumento de libertad, algunos gobiernos dijeron, ups, aquí tenemos que poner cuidado, ¿ya? Y voy a entrar a eso después, pero quiero plantear otra pregunta para después. La pregunta que me hago en realidad es, todos estos grandes movimientos sísmicos que ha habido en la política en Occidente, ¿ya? Podemos decir, y hemos leído ampliamente, que se deben, por ejemplo, a una insuficiencia del modelo, a una creciente desigualdad, a que el multiculturalismo no basta para resolver los problemas, a que los grandes temas nacionales han quedado olvidados han quedado postergados frente a la importancia del comercio internacional, que no se escucha al alma nacional de los pueblos, en el caso de Europa. Y una pregunta que me hago, ¿todas esas causas no existían antes? Porque esas causas hoy día parecen ser muy urgentes, tan urgentes que tenemos estos movimientos tectónicos, gigantescos, en el espectro político. Entonces, la pregunta, entonces, si quiero analizar un par de casos, ¿ya? Y ya me refería a Muammar Gaddafi y a la caída de Mubarak también. Ya me referí también en Ucrania a este punto. Y quiero dejar como hasta aquí una de las conclusiones es que durante la primavera árabe y el periodo después, las redes sociales se convirtieron en un instrumento de libertad, en un instrumento donde la gente se coordinaba, incluso donde uno podía tener el sabor de la calle en directo. En países menos democráticos, tomaron esta como una elección
y comenzaron de alguna manera a preocuparse muy seriamente, tal vez como lo debíamos haber hecho aquí en Chile, en alguna medida, e hicieron dos cosas muy importantes. Uno, hacerse de tecnología, formando alianzas con el mundo privado, favoreciendo startups tecnológicos, importando tecnología. Más relevante aún, se hicieron de enormes cantidades de datos y comenzaron a almacenar de manera mucho más eficiente enormes cantidades de datos. Datos que van desde estadísticas de tráfico en calles, datos de cámaras de vigilancia, ¿ya? Datos de, por ejemplo, cuántas veces pasa un Uber en... perdón, esa no es la slide que corresponde ahora. Cuántas veces pasa un Uber por ciertas calles. Y esto ha derivado en tres cosas, en tres ejemplos que quiero tomar, y con esto y con esto se comienza a entender un poco más qué tan libres son nuestras decisiones. No sé si ustedes han escuchado hablar del crédito social. Crédito social es algo que comenzó en 2014 en China, en el cual se comenzó a hacer un puntaje a los buenos ciudadanos. Y se creó un puntaje para los buenos ciudadanos. ¿Quiénes son los buenos ciudadanos? Los que no critican al gobierno, al menos no fuera de los canales regulares, abiertos para la crítica. Este puntaje de crédito social ha ido evolucionando hasta que se ha transformado, hasta que influye incluso en la capacidad crediticia de una persona en China. Esto no se aplica a toda China, está en ciertas regiones de China, pero va a aplicarse en toda China. Estamos hablando de la potencialidad de que 1.500 millones de personas estén sujetos a un rating de si critico o no, si invento falsedad en redes sociales, por ejemplo, disminuye mi crédito. Si participo en manifestaciones, disminuye mi crédito. Y por esta vía podríamos decir que la población de Hong Kong está con un crédito social muy bajo en China en este minuto. Esto no es ciencia ficción, al final de esta presentación hay una lista con bibliografía bien interesante, vale la pena leerlo. Entiendo que una población como la de China, con 1.500 millones de personas, se necesita una regulación muy potente, y sobre todo muy eficaz, y esta idea del crédito social puede tener buen uso. El punto es que a nosotros, con una mentalidad occidental, nos suena a una censura de la vida privada. Otro ejemplo es el Aadhaar. El Aadhaar es el sistema recientemente inaugurado en 2018 en India. Es un sistema de 12 dígitos. Cada persona, a partir de los 5 años, recibe estos 12 dígitos, con los cuales se identifica biométricamente y con su huella, es decir, con su cara y con su huella, además de su número de identidad. Hasta ahí vamos en el root. O sea, esto es un poco más que el root, perdón, donde hay una identificación biométrica también y con la huella. Sin embargo, si un niño tiene que recibir comida en el colegio, necesita pasar frente a un escáner. Si se quiere comprar un boleto en cierto tipo de transporte público, hay que pasar por un escáner. Si se quiere recibir atención médica, hay que pasar por un escáner. Para obtener un crédito se necesita el escáner. Estamos hablando de 1.200 millones de personas. ¿Ya? Esa es la población de India sobre los 5 años. Estamos hablando de que este sistema de identificación, porque así fue vendido, en el fondo es un sistema de control de todo, de toda la existencia, porque cada vez más servicios están usando el Aadhaar en India. Y hay otra cosa muy interesante. El 2017, se retiró el 84% del circulante de India, de la plata física. Se retiraron la mayoría de los billetes de una denominación alta, con lo cual se digitalizó a la fuerza todos los sistemas de pago. Un último ejemplo que voy a dar es la soberanía nacional digital, creación de don Vladimir Putin en Rusia, quien indicó lo siguiente, que a raíz de esto en Rusia hay una normativa que dice que cualquier persona que en redes sociales tenga más de 3.000 seguidores debe registrarse como organismo de prensa.
Esto de la soberanía digital quiere decir que todos los datos de los rusos quedan dentro de las fronteras digitales de Rusia. Este es el ejemplo más físico de llevar el mundo eléctrico al mundo, el ejercicio más real, perdón, de llevar el mundo eléctrico al mundo físico. 3.000 personas, es decir, varias de las personas que participan en este chat, que participan en este conversatorio, tendrían que haberse registrado bajo una forma de medio de prensa. Hay ciertas ventajas, como que, por ejemplo, tiene acceso a los datos, tiene acceso a datos de otras personas, pero en el fondo es una medición diaria de todo lo que una persona pueda transmitir por vía de sus redes sociales. ¿Ya? Esta fue la reacción de algunos gobiernos, de los gobiernos menos inclinados a la democracia, por así decirlo, ¿ya? Frente a la primavera árabe. ¿Son libres las decisiones de esas personas? Eso es algo que podemos ir conversando a lo largo de este conversatorio. El punto central de esto es el control. Es que seamos controlados centralizadamente. Y eso es lo que se está dando en estos 3 países que cité, Rusia, India y China, pero hay otros países que también están incursionando esto. Singapur, no podríamos decir que Singapur es un país plenamente aceptado en Occidente, sin embargo con un régimen que es bien discutible si es muy democrático. La iniciativa es muy parecida ahí en Suiza, ¿ya? Bajo la presentación de efectivizar los recursos nacionales, ¿ya? Y algunas ideas de este tipo también se han discutido en Italia, sobre todo a partir del COVID, ¿ya? No sé, pero no sé si ustedes, pero a mí me parece, cuando veo estos ejemplos, me parece un poco orwelliano, y más bien me imagino, o sea, más bien veo que Orwell se quedó un poquito corto con esto. Esto tiene cosas buenas, naturalmente, como les decía, hay acceso a información, hay libre circulación de información, se pueden prevenir, hay una tema muy interesante de prevención del delito en base a esto, pero sin duda que esto es precisamente lo que compañías como Facebook, como Alphabet, que es la compañía madre de Google, de alguna manera están haciendo. Y están tomando muchísima ventaja de estas experiencias en los países que dije para aplicarla en otros países, ¿ya? De alguna manera, Facebook particularmente ha entendido que sí, que no es grato tener a toda la población bajo control y vigilancia, pero hay mucho bien que se puede generar a partir de eso. No quiero juzgar lo que Facebook está haciendo, ni más ni menos, nada, pero me da un poco la idea de que a veces veo un poco a Facebook y al fundador Zuckerberg decir, bueno, vamos a hacer un gran bien y tenemos un pequeño mal que vamos a tener que presentarlo bien y tratar de arreglarlo en el camino. Hay una autora, Roxana Zuboff, que habla del capitalismo de vigilancia. Y precisamente los 3 casos que analizamos, podríamos decir que son economías capitalistas, ¿ya? Pero son absolutamente vigiladas, estas 3. Y también Singapur, sin duda, ¿ya? Me gustaría referirme un poco ahora a lo que es el dark funding. Perdona, Miguel, te hago una pregunta. Frente a hoy día, por ejemplo, a problemas como el coronavirus, ¿no es cierto? Hemos visto que se ha ocupado mucho la información, especialmente en estos países como China, ¿no es cierto? Que en India también, en que se ha ocupado bastante la información tecnológica para poder mantenerlo a control. No es obviamente una excusa muchas veces para poder aumentar el uso de la tecnología para poder estar encima de nosotros. O sea, sí, de buenas a primeras parece, o sea, a ver, para mí no, porque es necesario hacerlo. Yo pienso que todo lo que han hecho estos países ha sido un genuino esfuerzo por frenar la pandemia, ¿ya? Lo que pasa es que la herramienta ya estaba, y lo que sí estoy seguro es que ellos sí tenían muy claro que una de las aplicaciones, una de las formas para presentar muy bien estas herramientas de control era precisamente el caso de las pandemias. O sea, creo que ellos no es que hayan anticipado el COVID y eso, pero pandemias han existido. Para los que han estado en Asia en años pasados, en Hong Kong el uso de mascarilla, en China el uso de mascarilla es algo regular. El poder advertir a la población de que viene una brisa con alergia en algunas ciudades, o una brisa con más contaminación que el resto en algunas ciudades de China, es algo que se ha hecho hace 5 o 6 años. Entonces, creo que sí
creo que la pandemia sí ayuda a presentar y a justificar estas medidas de control que se hicieron a partir de 2014. ¿Ok? Yes. Refiriéndome ahora a esto, ¿cómo llegamos al marketing y plataforma luego de estar hablando de China y de esta supervigilancia? Fundamentalmente porque eh, la, la, estas grandes plataformas, como venía diciendo, de alguna manera han imitado el comportamiento de estos gobiernos eh, que han querido tener la mayor cantidad de datos. Ese comportamiento se ve en la forma en cómo Facebook y como Google o Alphabet actúan en la población. No nos olvidemos que un tercio de la humanidad, pero un poco más de un tercio de la humanidad, es usuaria de Facebook. Aproximadamente un cuarto de la humanidad es usuaria de Google. O sea, no estamos hablando de monopolios normales, estamos hablando de ecosistemas completos de información que afectan a gran parte de Occidente, o sea, a todo Occidente, perdón, y a gran parte del mundo no occidental. El motivo de esta charla es qué tan libres son nuestras decisiones. Y para eso tenemos que hablar de las plataformas políticas, como lo voy a empezar a hacer ahora, y del marketing político. Un punto central es el financiamiento oscuro, que le llaman. Un caso muy concreto es el entramado de financiamiento del Brexit. Y no me voy a referir a Cambridge Analytica, porque está el documental en Netflix, pero Cambridge Analytica es un ejemplo de este dark funding, de este pretender comportarse y tomar ventaja de los datos que los gobiernos toman y de este esfuerzo por controlar modelar la opinión pública. Estos son enormes desafíos para las sociedades políticas, para las sociedades occidentales, dentro de las cuales para estos efectos incluye a Chile. En todos estos países occidentales, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, hay reglas muy claras de financiamiento. En los países que estábamos hablando antes, dado que las elecciones no son algo que ocurra regularmente, o son elecciones muy tuteladas, digamos, no hay estadísticas sobre financiamiento de campañas políticas. Pero en los países de Europa Occidental, en los países del mundo occidental, sí, en general, hay reglas de financiamiento muy bien definidas. El punto es que todos estos datos se ve súper bien en papel. Sin embargo, hemos tenido una transición de una moneda a otra. Las elecciones antes las pagábamos con plata y contribuíamos todos, todos contribuíamos, bien sea con nuestros impuestos o con nuestros donativos, al financiamiento de las campañas. Hoy día hay otra moneda, y que es más potente que el dinero, que son los datos. Hoy día no es el tycoon, no es el millonario o el millonario que dice yo te financio, anda la campaña. Hoy día es 3, 4 personajes, ingenieros o con alguna preparación, que dicen tengo un software que tiene estos algoritmos y que te da una llegada muy exacta a las intenciones reales de las personas. Cuando tienes una maquinaria como la de Facebook o como la de Google, que se dedica a comprar a todos estos emprendimientos, de estas pequeñas empresas de ingenieros, que van desarrollando toda esta ingeniería, toda esta tecnología, ¿ya? Usando mayoritariamente, o sea, que usa mayoritariamente inteligencia artificial, tenemos que lo que finalmente hace Facebook y Google y las plataformas en general es alimentar enormes recipientes de datos para ser usados después en campañas políticas. Entonces, entre otros usos, digamos. No sé si ustedes saben cómo funciona Facebook, pero se lo digo para quien pueda que no lo sepa. Yo creo que la mayoría no lo conocemos, así que es bueno siempre que lo expliques un poquito. ¿Les ha pasado que cuando ustedes se meten a Facebook o se meten en algún sitio, demoran en cargar a veces los avisos o informaciones que hay, ¿verdad? Esa no es que el sistema esté lento, es que está ocurriendo en ese mismo instante una subasta. En fracciones de segundo ocurre una subasta para determinar cuál es el tipo de contenido que me llama más la atención como usuario.
Así funciona, digamos. No importa que ese contenido me guste, o sea, no importa que ese contenido sea útil, sea de alta calidad, sea alguna distracción creativa que tuvimos en Internet, lo que sea, va y aparece en estos avisos a los lados cuando cargamos Facebook o cuando buscamos algo en Google. Esa subasta ocurre sin que nosotros sepamos. Pero ocurre cada vez, o sea, para que lo tengan presente, cuando hay esta demora de 1 o 2 segundos en que aparece estos avisos, es que está ocurriendo esa subasta, y es que no se logra determinar, y por eso no es instantáneo, cuál es el contenido que más atención captura. No tenemos que ser muy avanzados ni ser profundos conocedores de este tema para ver que hay 3 tipos de contenido que son los que más atraen. Uno el contenido sexual, el otro el contenido de violencia, y el otro el contenido de cualquier tipo de discrepancia con la autoridad. Esos 3 tipos de contenido son los que más interés capturan. Entonces, vuelvo atrás un poco y digo que lo que antes lo hacíamos con plata de financiar campañas, hoy en día se hace con datos. Y la verdad es que no sé si ustedes han hecho alguna campaña alguna vez en Facebook o en Google Ads, pero o en LinkedIn incluso, pero son de relativo bajo costo en la medida que uno quiere alcanzar una población acotada. Evidentemente que si uno quiere alcanzar un país y un volumen, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, son otro tipo de cantidades, son otro tipo de cifras. Con el Brexit hay muchísimas experiencias muy interesantes que las conocemos gracias al empuje que la misma prensa ha puesto en conocer qué ocurrió con el Brexit, quién financió Brexit, ¿verdad? Entonces, sobre todo con el leave, con el dejar la Unión Europea. En los 6 meses inmediatamente anteriores a la salida del UK de la Unión Europea, hubo 10 millones de pounds, es decir, aproximadamente 12 millones de dólares gastados en avisos en Facebook, que se dirigían específicamente a un tema, a todos aquellos que manifestaran alguna discrepancia con el stay, perdón, con el leave, con el dejar el Brexit, ¿ya? A todos aquellos que manifestaran alguna discrepancia. El 60% de este fondeo lo recibió una compañía que se llamaba Resonance IQ. Resonance IQ no tenía oficina, es lo que se llama un mailbox company. Ni siquiera había una contestadora telefónica, y sin embargo, en la cuenta había recibido aproximadamente 6 millones de pounds. Rastrearon esa compañía, no se encuentran directores, no se encuentra nada. ¿Cómo sabemos esto? Porque por la presión de la prensa en Inglaterra, Facebook accedió a mostrar la primera capa como una primera capa de pagos que se hicieron de publicidad. Y por ahí apareció el nombre de esta compañía, que dio origen a una investigación muy seria hecha por Martin Moore. Está al final de la presentación, y que habla y detalla muy bien cómo se ha manipulado en distintas partes del mundo con este mecanismo hasta hace muy pocos meses, con estas compañías pequeñas que pertenecen a un asesor de prensa. No sé si le suena en algo conocido a lo que hemos vivido acá. Bueno, esto es lo que se llama el dark funding. Esto es lo que se llama el financiamiento oscuro. ¿Quién está detrás? No se sabe. ¿A quién beneficia? Inmediatamente no se sabe. Y es imposible lograr transparencia. Es imposible lograr transparencia en las reglas del juego cuando no tenemos esa información. Google, por su parte, desde el año 2000 ha construido la máquina más compleja, más grande, de avisaje y de propaganda que el mundo jamás antes haya conocido, desde el año 2000. Dentro de Google y dentro de Facebook, es imposible trazar el recorrido que tiene una acción de marketing, por ejemplo. Pensemos lo siguiente. Pensemos en un banco. No voy a decir el Banco del Estado porque puede robar, en fin. Pero pensemos en un banco. A veces ocurren errores en los bancos. Les doy uno clásico.
en los bancos chilenos hay un 6% de emails que llegan a destinatarios no deseados. Es decir, el banco manda correo a quien no debe, por errores en sistema, qué sé yo. No por nada imputable a nadie, a responsabilidad, pero ocurren esos errores. Imagínense lo que ocurre en una compañía como Facebook, una compañía como Alphabet, una compañía como Apple. Esos errores sí ocurren, y son gigantes. Y también hemos sabido de casos de corrupción dentro de casos de corrupción, casos de fraude en los bancos, también existen en estas compañías, y son gigantes. Hay un startup que lo conozco muy bien que se llama Bustos Intelligence, que recientemente ha estado mucho en los medios en Alemania, y ellos lo que hicieron fue, en la descripción del plan de negocio, dice, nosotros vamos a custodiar todos los algoritmos que los startups vayan produciendo para que no caigan en manos de todos ellos que se retiran de Facebook o de Google o de Apple una vez que se encuentran con algún algoritmo interesante de algún startup. Es decir, con nosotros sí que está seguro. Es interesante, la compañía ha levantado 480 millones de dólares desde el 2018. Están en New York. Para dar una idea de los números, durante la campaña del Brexit hubo entre 50 y 100 mil mensajes diarios ocupados en llegar a votantes específicos en Facebook, y 2 a 3 veces por otros canales, particularmente Twitter y Instagram. 50.000 a 100.000 mensajes diarios ocupados en Facebook para llegar a votantes específicos. Esto no es una cosa random, una cosa al azar. Entonces, efectivamente, esto ha estado ocurriendo no solamente, les digo, por eso nombré los países al principio, esto ha estado ocurriendo en Alemania con el AfD, en Inglaterra. Hay un caso bien interesante, Jeremy Corbyn, era un paria políticamente hablando. ¿Cómo logró llegar a un 20% en la última elección? ¿Eso fue porque cambió el discurso? Al contrario, radicalizó y logró un 20%, o cercano a un 20%. La gente de la AfD eran parias políticos. ¿Quién quiere hablar de derecha firme en Alemania? Lograron un 13%. Viktor Orbán, en Hungría, es un producto precisamente de una muy bien aceitada máquina de mensaje, propaganda. Entonces, creo que conviene mirar con mucha atención esto, todo lo que ha ocurrido en Chile, teniendo en cuenta estos elementos. Me voy a referir ahora Bueno, a... Rafael, te hago una Dale, pregunta, dale. porque se elige, ¿no es cierto?, un tipo de público para entregarle un tipo de propaganda. Pero ese tipo de propaganda, ¿qué características tiene? ¿Por qué es tan efectiva con este público finalmente? Mira, eso es una excelente pregunta, Macarena. Excelente, porque es te diría que una de las preguntas base de esta presentación. Los mensajes no persiguen convencerte, no persiguen cambiar lo que tú piensas. Lo único que persiguen es que tú reacciones, es que tú hagas like, es que tú hagas compartir, es que tú comentes, es que te muevas, es que reacciones. Esos mensajes no persiguen sino otra cosa. Y eso es fundamental que lo entendamos. Todo el marketing político en redes sociales está fundado sobre la base de producir una reacción, no de convencer. De ahí, y con todo respeto aquí en esta audiencia debe haber gente con audiencia increíble en Twitter, pero de ahí la inutilidad de ponerse a discutir en Twitter. O sea, hoy para mí, desde mi punto de vista, Twitter es como ir al estadio, a un partido de la Chile y el Colo, que está lleno de gente, e ir a proclamar la verdad del Evangelio. Buena suerte. O sea, eso es lo que uno logra con Twitter. Estos mensajes y estas campañas se hacen para provocar reacciones en la gente. Más adelante cuando hablemos de la desconfianza en la democracia y del pluralismo, voy a referir a otros ejemplos, pero respondiendo a tu pregunta, son mensajes para lograr conmover a las personas. Emocionalidad. Refiriéndome ahora a la relación entre autoritarismo y tecnología, ¿ya? Me gustaría hablar un poco de eso. Ahí está el premier de Singapur, si no me equivoco. A ver, cuando hablamos de tecnología, para lo que estamos conversando, estamos hablando específicamente de inteligencia artificial, ¿ok? No estamos hablando de nada más. Inteligencia artificial, presumo que es un término que conocen
y que lo dominan más o menos, pero es un conjunto de tecnologías, ¿ya? Que en palabras súper simples, y por favor, espero que no haya ningún académico de datos aquí, pero es una suma de automatización cognitiva y automatización robótica de procesos, ¿ya? Entonces, hay una relación muy interesante a estudiar, y hay un par de académicos que también están al final de la lista, que han hecho investigaciones muy interesantes, con un par de conclusiones interesantes y alarmantes. Los países que tienen mayores posibilidades de ser líderes en inteligencia artificial son países, diríamos, autoritarios, precisamente por el uso de la información que hacen. Precisamente porque no hay muchas barreras al uso. No está esto que en Occidente se habla de la repugnancia de compartir datos. El término repugnance, le llaman académicamente, pero es como decir, ¿cómo yo voy a usar los datos de Juanito o de Marta para un fin mío si la utilización de ellos? Hemos sabido de casos de venta de datos y bases de datos, qué sé yo, pero es que aquí no estamos hablando de venta de bases de datos, aquí no estamos hablando de venta de nombre, estamos hablando de que todos mis hábitos de uso de electrodomésticos en mi casa pueden ser rastreados desde China mientras estoy hablando aquí ahora, ¿ya? Y ese uso de información es lo que hace tan deliciosa la colaboración de estas grandes compañías como Facebook, como Google, como IBM, ¿ya? Y eso es lo que hace que uno siempre vea como aguas tibias de parte de China, de parte de Twitter, de parte de Facebook, de parte de estas grandes plataformas en condenar, por ejemplo, violaciones de derechos humanos en países autoritarios. La enorme cantidad de información que estos países tienen es el terreno más fértil para entrenar tecnologías. Es el terreno más fértil, es el mejor terreno para entrenar algoritmos. Todo lo que es y aquí donde si uno empieza a desenrollar la madeja, encontramos otra conclusión. La inteligencia artificial no se ha desarrollado a una mayor velocidad por que se descubran nuevas tecnologías que la ayuden, o porque hay una mejor disponibilidad de hardware, es decir, de hardware, sino por un punto específico. Es porque la data se ha hecho disponible, se ha disponibilizado. Lo que explica el progreso en los últimos 8 años de la inteligencia artificial no es el avance tecnológico en sí, sino la simple disponibilidad de enormes e ilimitadas cantidades de datos. No sé si ustedes lo saben, pero cada 2 años el mundo duplica la cantidad de datos desde el Neolítico hasta ahora, cada 2 años. Esa cantidad de datos que está reflejada les doy algunos ejemplos. Una hora de vuelo en un avión cualquiera, de los de la TAM o los de Sky, qué sé yo, produce 1 giga de información. Ese giga de información no son transmisiones de radio, es cada vez que se tira el flash en el excusado del avión, cada vez que hay un encendido de luces, cada operación del avión que es registrada, va produciendo 1 giga. Un vuelo de 10 horas produce 10 gigas, y esos 10 gigas es más o menos lo que consume un adolescente en Chile en una cuenta de WOM, es el único dato que tengo hoy en día. Eso para que se hagan una idea de la enorme cantidad de datos que las compañías necesitan. Estos datos se ocupan en dos líneas. Uno, entrenar las nuevas tecnologías. Esa nueva tecnología, una vez entrenada, le sirve al Estado en primer lugar, pero también le sirve a la empresa privada, a la empresa que desarrolla esa tecnología, que contó con una muy exquisita fuente de datos para entrenarse. Podemos adivinar entonces que cuando una compañía que no es una de estas, que no es uno de estos grandes conglomerados, que no es una de estas grandes plataformas, intenta hacer lo mismo, se encuentra con una barrera, que es que no tiene acceso a esos grandes volúmenes de datos. Por tanto, ¿cuál empresa tendrá los mejores productos? Probablemente, o sea, sin duda, y por eso es que la innovación por eso la innovación es tan difícil. No solamente en esto están los países autoritarios, pero quiero poner esta misma línea a Israel, ¿ya? Que, bueno, desde mi punto de vista no es un país autoritario, es una democracia occidental,
perdón, es una democracia que obedece a patrones occidentales, es otro tema si el país es occidental o no, pero Israel tiene muchísimo esto. Israel comparte, y eso es algo que es notable, Israel comparte gran parte de sus datos con empresas pequeñas, lo cual ha creado un medio ambiente de emprendimiento y entrenamiento de la tecnología único en el mundo. No así, algo parecido ocurre en Estados Unidos, parecido. Hay ciertas claves son bien interesantes de entender. Pero como conclusión de esta diapositiva es que, uno, la inteligencia artificial avanza más en regímenes autoritarios o en países donde hay una total colaboración del Estado con las compañías tecnológicas. ¿Ya? Y por eso es que la mayor innovación, como ya lo explicamos, en inteligencia artificial viene y va a venir durante los próximos 5 o 10 años, 5 a 10 años de China, puntualmente. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Dale. O sea, cuando nosotros decimos que las murallas tienen oídos, hoy en día la verdad es que quizás no las murallas, pero sí el refrigerador, la tostadora de pan, el microondas. Bueno, o sea, mira, en esta cuestión cuando estaba preparando los materiales para esta charla, no quería caer en, o sea, puede ser, la respuesta es puede ser, nunca me ha tocado. Eh, eh, Alguna vez me dio por desarmar cosas y nunca encontré un chip de nada, ni ninguna cosa, pero que las capacidades tecnológicas están 100%. Voy a dar un ejemplo. Todos conocemos el Apple Watch, ¿verdad? Puede contar nuestro latido, puede contar nuestro ritmo cardíaco. Preguntémonos, una pregunta que me hago, esa información puede ser súper interesante para una ISAPRE, ¿verdad? Podríamos llegar un paso más. La ISAPRE me da un descuento en mi plan de salud si es que yo uso un Apple Watch. Podríamos ir un paso más. Mi empleador sabe y conoce, vía un informe que emite la ISAPRE, por el convenio que tiene con Apple Watch, con Apple, sobre cómo es mi actividad física. Y por tanto puede calcular si soy sujeto a algún riesgo de accidente o algún riesgo de enfermedad. Recientemente Google compró Fitbit, esa pulsera que tiene funciones de salud móvil. ¿La conocen? Yo no, por lo menos. Es con el mismo objetivo. Entonces, todo esto se centra en lo que veníamos conversando, que lo podríamos resumir en tratar de predecir comportamiento en las personas. Les voy a dar un par de datos. China tiene en este minuto sobre el billón, es decir, 1.000 millones, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sobre el billón de cámaras de vigilancia hoy en día en calles. No estoy contando no estoy contando las cámaras de vigilancia en centros privados. China tiene 1 billón de cámaras hoy en día dispuestas. Estados Unidos tiene aproximadamente 1/4 de esto. La estadística está en uno de esos links que hay abajo, que hay en la bibliografía. Y luego vemos a China como uno de los grandes inversionistas en la tecnología de reconocimiento facial. Vemos a Estados Unidos como otro de los grandes inversionistas en la tecnología de reconocimiento facial. Me tocó experimentar que en nuestra compañía, en Avoncore, me tocó experimentar que lo que nosotros hacemos se llama NLP, es básicamente el reconocimiento de texto, para ponerlo simple. Nosotros nunca hemos estado cerca del reconocimiento facial. No, cuando andábamos levantando plata para el startup, nos costó encontrar, porque todo esto, a partir de 2015, a partir de 2014, 2015, todo el esfuerzo de inversión y todo el interés del mercado está por el reconocimiento facial. No está en el reconocimiento de texto, que es algo que también tiene muchísimos beneficios. Entonces, me parece que esto es muy importante y como iba diciendo antes, esta información proviene principalmente del Estado, de la policía, de las cámaras de vigilancia, las cámaras de las calles, las mediciones de tráfico, todas estas salas situacionales, qué sé yo, son datos que efectivamente grandes compañías privadas, digamos, utilizan.
He dado los ejemplos más notorios, pero es muy real. Voy a dar un último caso. Los 10 mejores, los 10 mejores productos de reconocimiento facial el año 2018, 6 son chinos, 2 son americanos, 1 de Israel y 1 de Rusia. O sea, eso da una idea de cómo este uso de datos, cómo esta colaboración de datos genera innovación que se refleja en grandes productos. Entonces tenemos que entender que esta colaboración es querida y deseada por los estados y por las compañías de tecnología, ¿ya? Teniendo todos estos elementos en cuenta, teniendo el poder tomando en cuenta el poder que tienen estas compañías, el acceso sin límite a los datos, podemos concluir que la capacidad de modelamiento de opinión, la capacidad de modelamiento de comportamiento, por tanto, el poder casi predecir cómo va a reaccionar frente a este mensaje una persona X, o sea, un usuario X de estas redes, es increíble. Y esto definitivamente ha tenido una enorme repercusión en la credibilidad de la democracia y de la política. Ya revisamos cómo Duterte en Filipinas se sirvió de bandas de acoso online, que las funas no son un invento chileno. En Alemania en 2017 fueron brutales, una de ellas terminó en asesinato, ¿ya? Y también aquí quiero nombrar un caso muy trágico, que es el del señor Tarrant. Tarrant fue el atacante en la mezquita de Nueva Zelanda. Es bien interesante entender a estas personas, porque la raíz o sea, sin duda que él puede ser un personaje desequilibrado, pero ¿por qué hay tantos? ¿O por qué emergen tantos? Entonces alguien podrá decir, y con toda razón, mira, proporcionalmente son un 0,001 de la población. Pero es que estas personas rara vez son gente que está aislada. Generalmente pertenecen a comunidades que de alguna manera han comprendido el poder que tienen estas enormes plataformas, ¿ya? Han utilizado todos los medios que esas plataformas hacen disponibles a los usuarios y luego hacen el uso indebido de esa información. Hay numerosas comunidades, que no es el caso aquí discutir, pero hay comunidades que de alguna manera han profitado al máximo de estas dos condiciones, de las herramientas que entregan las grandes redes, y también de la situación de abuso que ellos pueden constatar por parte de estas redes. Tarrant se definió en su manifiesto, que ya no es tan fácil obtenerlo, pero lo sacaron de la red, lo cual es otra gran pregunta, si conviene o no tener estas publicaciones violentas. Pero él decía que él se define, hay un párrafo que dice: comencé como un comunista, luego me transformé en un anarquista, luego en un libertario, y ahora soy un ecofascista. ¿Cómo conversa eso con la idea de que entró y mató a estos musulmanes? Pregunta abierta, pero Tarrant se formó, por así decirlo, en una tribu electrónica, una tribu que proclamaba básicamente rabia contra el sistema, así, abierta. Estas tribus se han especializado en tomar toda la información que hay disponible en redes para hacer funas en el grado más bajo, para hacer acciones concretas en las calles en un grado más alto, para abiertamente producir ataques terroristas, llamémosle en un tercer piso, y ya para empujar eventos para empujar eventos políticos. Esto es lo que más me ha impresionado en Chile, la forma en que esto ha pasado desapercibido acá durante años. O sea, lo que tenemos hoy en día, estos trolls que tenemos en nuestras redes sociales, haciendo uso ilimitado de toda la información que tenemos en Facebook, que ponemos en Twitter, de toda la información que tenemos en Instagram,
Hace un par de días recibí el llamado de una escritora eh, que no sé no sé si lo vieron, pero ella escribió hace 4 años un libro que no le fue muy bien con el libro, que se llama Vivir sin Nana. Y era una crítica a todo, era una crítica al sistema de vida que incluía una nana, digamos. Le hicieron una funa increíble, que todavía está ocurriendo, porque no obstante que el libro es una tesis en contra de que las familias tengan nana, precisamente por un tema de dignidad a las personas, que se dio de que el mundo ha avanzado, pero el título fue suficiente como para que la funaran con aviso con visitas incluso fuera de su casa mientras hablamos. O sea, estamos en cuarentena, hay toque de queda, pero hay bocinazo, un piedrazo, etc. Eso ocurre acá en Chile, en Quinchamalí, para ser más preciso. Eh, hace 2 días ocurre esto. Entonces, todo esto me lleva a lo siguiente, y aquí empiezo a elaborar un poco. Hay una gran parte de la juventud y una gran parte de los usuarios asiduos de redes sociales están viendo cómo es de fácil sobrepasar las normas del mundo físico y que en el mundo electrónico no existen y que no son posibles de hacer operativas. Entonces, tenemos un fenómeno que es que la gente comienza a perder fe en el sistema, comienzan a abandonar el sistema, a lo cual le hemos llamado elegantemente abstención en las votaciones, es un no importa, ¿ya? Y de alguna manera tenemos una convivencia política totalmente sobrepasada, ¿ya? En gran parte porque hay una falta de confianza en el debate, como hablábamos en las primeras 2 diapositivas. Por otra parte, vemos una utilización tremenda de parte de las redes y de parte vía marketing político. Y además vemos estas tribus electrónicas que francamente a veces aterrorizan. Entonces, en este contexto, la forma en que nosotros conocemos hoy en día nuestra democracia tiene re pocas posibilidades de sobrevivir. Lo que veíamos, y no voy a entrar en temas filosóficos, pero lo que vimos hace poco, este derribamiento de estatuas, hay una columna muy interesante que se me olvidó agregar la bibliografía, por ahí del 6 de julio en el Wall Street Journal, que hablaba del nihilismo y el esfuerzo por borrar la historia. Cosas re parecidas a lo que nosotros vivimos cosas re parecidas a las que vivimos nosotros en octubre 18 para adelante. Nihilismo por una parte, una expresión de rabia desatada, una agresividad en el lenguaje increíble, y que se traspasó a la calle, y un esfuerzo por romper los símbolos. Ya dijimos que el marketing político y democracia, o sea que ya dijimos que un tercio de la humanidad es usuaria de Facebook y Google. La pregunta que me hago, ¿no los vamos a regular acaso como país? ¿Cuándo nos vamos a sentar a decir, hasta ahora todavía somos un país soberano? No sé si el lunes vamos a seguir siéndolo, pero hasta ahora somos un país soberano. Y estos son temas que nadie en la clase política nuestra se ha detenido a considerar, porque efectivamente estamos siendo manipulados, modelados o modulados en nuestras decisiones, y es muy difícil explicar esto y hacer la bajada al mundo real o al mundo físico, cuando aún el discurso político está fijado en otro tipo de problemas. Pero esta problemática es la más seria amenaza a la democracia que hoy día tenemos. Y si el país no lo tiene regulado, ¿tú no tienes ningún mecanismo para poder evitarlo? ¿Algún mecanismo que te permita limitar el acceso a tu información personal y que no me interesa recibir la publicidad seleccionada? ¿No existe hoy día ninguna fórmula? Por supuesto que existen, para empezar el no tener Twitter, el no participar de redes sociales. Pero el punto es que, no sé si ustedes saben que hay datos que uno transmite de forma deseada, un mensaje por ejemplo, y hay datos que uno transmite de forma involuntaria. Si yo llamo por teléfono, ¿ya? Estoy entregándole a la compañía de teléfono, estoy entregándole mi ubicación, el costo de la llamada,
a quién estoy llamando, naturalmente, obvio, pero además estoy entregando mi posición, por ejemplo. Estoy entregando el ritmo, estoy entregando la ansiedad o la emoción que hay en mi voz. Una de las mayores inversiones hoy en día en Estados Unidos en, en inteligencia artificial es el reconocimiento de emociones en la voz, precisamente apuntando a encontrar emociones como, o sea, encontrar situaciones como de mentira, miedo, angustia, ansiedad en las comunicaciones telefónicas, para hacer más eficaz para hacer más eficaz la búsqueda de amenaza. Entonces, no solamente la data que voluntariamente nosotros podemos bloquear, hay mucha información que nosotros no podemos bloquear, aunque la queramos. Por otra parte, pensemos una cosa. Muchos han hablado, no sé si ustedes lo han visto, de que Facebook incluya un tipo de moderación humana. Facebook sube entre 30 y 50 millones de fotos al día. Para controlar eso, usa máquinas, usa algoritmos. Si hubiera una moderación humana, por ejemplo, sobre eso, tendríamos que tener 150.000 personas ocupadas en Facebook solamente para que miraran fotos. O sea, es imposible. Es imposible. La única forma de regular esto la única forma de frenar esto es partiendo las compañías. Es haciéndolas más chicas y aplicándole límites, tal como tenemos un límite de banda ancha, aplicando un límite a cuántas personas pueden alcanzar. Es un tema que lo veo al final de la presentación, ya estamos llegando ya, pero algunas conclusiones es que antes nosotros entendíamos el pluralismo como una garantía, o sea, entendíamos la libertad de expresión como una de las garantías de la democracia. Hoy en día, mientras más te expresas, más vulnerable eres. Mientras más nos expresamos, como esta escritora, más vulnerables somos, más elementos, más puntos de contacto, más puntos de datos se pueden tomar de nosotros, más funables somos. ¿Ya? Pienso que transportemos unos 10 años atrás. Me atrevo a decir que la reacción del equipo político de La Moneda habría sido muy diferente frente a los eventos de octubre 18, si es que no hubiese una presencia tan fuerte y tan manejada y tan manipulada de lo que ocurre en las grandes plataformas. La libertad de expresión, yo di este ejemplo de Filipinas, es tremendo. O sea, la libertad de expresión fue totalmente acabada en Filipinas por estos ejércitos online que destruyen la reputación. Y por otra parte tenemos esta ambivalencia de que, por una parte, todos nosotros estamos a favor de la libertad de expresión. Entonces, cuando Facebook va y dice, oye, ustedes son un grupo de trolls y ustedes están solamente haciendo daño, así que les vamos a quitar, les vamos a quitar nuestra plataforma. Y ellos dicen, oye, pero si todos tienen libertad de expresión, ¿por qué me estáis censurando? Y desde un punto de vista tienen razón, porque solamente están expresando su opinión, lo que pasa es que están haciendo de una forma tremendamente amplificada y que ha contribuido sin duda a esta hiperpolarización del debate. ¿Ya? Podemos seguir hablando de esto, pero una frase, o sea, una última conclusión, digamos. El diseño mismo, el modelo de negocios mismo de esta plataforma lleva a una segmentación, a una fragmentación, perdón, del discurso, de cualquier tipo de discurso, no solamente el discurso político, pero ya que estamos en esto, del discurso político, que hace imposible que haya un debate serio. Por tanto, vuelvo sobre lo que pienso de debatir en Twitter, o sea, creo que es inútil. Por último, me quiero referir un poco a la idea de democracia, ¿qué podemos esperar a partir de todo esto? Esto es un tema que no tiene solución, ¿ya? No tiene solución rápida. Vamos a tener que aprender a convivir con esto, con esta manipulación de las redes. Por más que nos pongamos a regular como país la injerencia de Facebook, la injerencia de Google, la injerencia de Twitter en nuestro debate, va a seguir habiendo Cambridge Analytica, va a seguir habiendo compañías que van a sacar provecho de esto y que van a seguir influenciando el debate político. Y por tanto, aquí hay una reflexión muy seria que creo que hay que hacer como sociedad. He escuchado a algunos amigos míos en algunos chats debatir sobre la importancia de asegurarnos una democracia representativa o una democracia
participativa, y hay un debate, ¿verdad? Interesante. No he escuchado nada sobre, desgraciadamente no he escuchado nada sobre cómo proteger nuestros derechos a la luz de todo esto que hemos conversado ahora, de aquí hacia el futuro. Hoy en día tenemos un gran tema, es la identidad electrónica. La identidad electrónica vale más hoy, objetivamente, que la identidad física. Es más creíble un hecho electrónico que un hecho físico. Si yo digo que soy tal y lo pongo en redes, es comprobable, es fácilmente comprobable. Si yo en una conversación lo digo, no es lo mismo, no es comprobable y tengo que ir a la vía electrónica para comprobarlo. Esa transparencia, a la que llamamos transparencia, digamos, ha creado una tensión súper interesante entre lo que somos y lo que queremos ser. Y esa tensión es un gran debate que tiene alcance muy profundo para la discusión de derechos. No me quiero extender más, pero voy a cerrar con algunas posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos de enderezar un poco el camino? Uno es Miguel, regular. Dale, Miguel, perdona, pero lo que pasa es que hay un par de preguntas que tienen que ver con lo que estabas diciendo recién, dale. que están preguntando, por ejemplo, si es que hoy día el gobierno en Chile hace un uso adecuado o intensivo de los medios digitales para influir en la opinión pública, o también preguntan si es que existe alguna suerte o alguna intención de crear algún tipo de legislación antimonopolios digitales. ¿Hay algo de eso? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? Porque tú decías también que una cosa importante es que después de la primavera árabe, ciertos gobiernos se preocuparon mucho de desarrollar tecnología. Y pareciera que Chile no se preocupó de ese aspecto. Entonces, ¿en qué estamos acá? Um, no lo sé. Si hubiese habido algún desarrollo de tecnología potente, lo habríamos visto. Sin duda lo habríamos visto. El gobierno ha sido pillado varias veces, o sea, al gobierno lo pillan los eventos, no se anticipan los eventos. Y no, para los que trabajan en compliance y en cumplimiento normativo, ¿cuál es el mejor oficial de compliance? El que evita que los hechos lleguen a la mesa del directorio. No el que se encarga de apagar los incendios, sino que el que evita que los incendios ocurran. Bueno, aquí es lo mismo. Eh, a ver, Chile tiene una buena capacidad intelectual tecnológica, desgraciadamente está toda, o gran parte de ella está fuera. Hay esfuerzos muy interesantes acá, pero una primera barrera, ¿de dónde sacamos datos? ¿Cómo entrenamos nuestra tecnología? ¿De dónde sacamos, por ejemplo, no sé, si a mí me dicen, o sea, ¿de dónde sacamos, por ejemplo, datos suficientes como para entrenar tecnología suficiente de navegación, por ejemplo? De navegación satelital para los autos, por ejemplo. Acordémonos, hace unos años, estuvo este problema del registro civil con Tata Consultores, ¿se acuerdan? Esta empresa india. Yo no sé cuál fue la razón bueno, no recuerdo muy bien cuál fue la razón por la que terminó ese acuerdo, pero me da la idea que es porque de alguna manera querían hacer un uso un poco más avanzado, estos consultores indios de Tata, sobre datos de registro civil. Yo creo que no hay, hasta donde sé, creo que no hay desarrollo realmente significativo de tecnología en Chile por la razón que dije, digamos. No hay un acceso regulado. Para mí el mejor ejemplo de Israel, y creo que deberíamos copiar esa regulación, ese tipo de framework, de marco regulatorio, para poder usar datos para startups. Eso, digamos. Otra cosa que aquí haría un enorme bien, aquí existe alguna forma de aceptar el Consejo Nacional de Televisión, qué sé yo, pero en Inglaterra hay una cuestión que se llama Media Standards Trust. Es un consejo que regula la calidad y el alto estándar de la noticia. ¿Ya? Ese consejo es un charity, que recibe también financiamiento público. Una idea interesante sería crear este consejo de regulación de información, de cuidado de la calidad de la información en redes sociales y en redes tradicionales, ¿ya? Que fuera cofinanciado por privados y por el Estado, y en el que hubiera un directorio amplio, transversal y que fuera independiente. Es un tema que, en mi opinión, debería ser un punto central, un punto central a debatir en la protección de nuestros derechos.
nosotros avanzamos, querámoslo o no, a una democracia de plataforma. Esa democracia de plataforma va a llegar en poco tiempo, digamos. La democracia de plataforma implica, implica entrar a debatir cómo opera el algoritmo de la plataforma específica. Luego discutimos si somos representativos, si somos participativos, pero ¿me entienden cómo va cambiando, el foco del debate? Por último, creo que en cuanto a la transparencia del gasto en campaña y a la transparencia en el buen uso del mensaje político vía plataformas como Facebook, como Google Ads y todo eso, creo que ayudaría muchísimo una forma de registro distribuido, que para hablar siempre de blockchain, digamos, aquí podría haber un uso bien interesante de blockchain, en el que el uso de la publicidad, el uso del mensaje político fuera registrado en nodos independientes y no en una sola entidad, como es hoy en día si es que uno hace avisaje vía Google o vía Facebook. En suma, creo que nuestras decisiones no son libres desde hace bastante rato. Creo que avanzamos hacia una democracia de plataforma, que no es el mejor modelo. La democracia ideal sería una democracia que reconociera la primacía de cierto, que reconociera la existencia. Un ejemplo para los distinguidos abogados que puedan en esta conversación y constitucionalistas. ¿Cómo regulamos la relación entre los datos y las personas? ¿Cómo regulamos la factibilidad operacional de un dato? Es una gran frontera jurídica. La factibilidad operacional de un dato. Es decir, ¿qué potencialidad tiene un dato de generar dinero, de producir? ¿De quién es el dato? Si yo tengo información de Juanito y la tengo y tengo información de Juanito comercial, ¿de quién es esa información? Entonces, aunque es de Juan, yo la hice a raíz con mi trabajo, digamos. Pero creo que eso es un enorme tema, y esto definitivamente no es un numerito, no es una letra en el artículo 19 futuro de la nueva Constitución. Yo creo que es fundamental. Es fundamental ampliar la comprensión, porque esto va a ampliar la comprensión de estos derechos y de estas realidades, porque eso va a determinar el tipo de democracia que tengamos. En el fondo, la verdadera Plaza Dignidad está en nuestras pantallas. Y esa cuestión es muy importante que nosotros comencemos a entenderla, y espero con ansia que algún referente político, es de esperar que el nuestro lo sea, ponga este tema sobre la mesa, porque tiene una directa implicancia en el futuro. Muchas gracias, Miguel. Pucha, hay hartas preguntas que están ahí, estamos bien cortos de tiempo, pero voy a tratar de ir agrupando algunas de ellas. Algunas hasta las alcancé a decir por ahí. Por ejemplo, me preguntan, ya sea respecto a la inteligencia artificial o a través de otros medios, si es que, porque claro, vemos que tiene un lado riesgoso, pero también tiene un lado que es positivo, ¿no es cierto? Total. Entonces, obviamente que es por el lado que debiéramos sí apoyar a que existan estos desarrollos tecnológicos, obviamente, sin que digamos, no es frenar el desarrollo tecnológico, es como un poco irlo regulando según lo que tú estabas contándonos. Mira, sobre ese punto, y por eso esa es la última diapositiva, que hablamos de libertad humana. En la medida que nosotros, las redes no se van a ir, probablemente no vamos a lograr fragmentar las grandes compañías antes de 5 o 10 años. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos que defender es que tenemos que tener una idea clara de cuál es la libertad que queremos defender, porque eso es lo que hoy día está en riesgo, ¿ya? Entonces, la idea de libertad humana es que hoy día tenemos una libertad digital, pero por todo lo que hemos conversado, esa libertad digital a veces no conversa con nuestra realidad humana, ¿ya? Y hay un fenómeno que es re interesante que no hablamos, que es el fenómeno de la conformidad. Esto de que yo creo A, pero escucho tantos mensajes que son B, que empiezo a creer, bueno, aunque yo crea A, en realidad parece que es B, entonces mejor me abstengo o derechamente le doy el favor a B, o derechamente asumo la postura B.
Pienso que es fundamental, primero que nada, conocer de qué se trata esta tecnología. No es difícil, no es para iluminado. Una de las grandes falencias que tiene Chile es el analfabetismo digital. Para mí, desde mi punto de vista, me podrán decir que es tech, que porque trabajo en este mundo, pero esto es mucho más serio que el estallido, es mucho más serio que la sequía, y es mucho más serio que la falta, o sea, que otros problemas que tenemos. Este analfabetismo digital nos hace tremendamente, nos hace ser presa fácil, muy fácil, de cualquier tipo de manipulación en redes. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos, es ser muy consciente de que existen derechos digitales. No hablamos del derecho al olvido, por ejemplo. Pareciera ser que si alguien comete un error, si alguien comete un delito, paga su deuda con la justicia, hace 10 años de cárcel, 15 años de cárcel. Hoy en día es imposible que ese récord desaparezca, no obstante lo que diga el registro de antecedentes penales. Es imposible que ese récord desaparezca. ¿Por qué? Porque está en las redes. Entonces, ¿dónde queda ese derecho? En Europa hay regulación bien interesante sobre esto. Eso fue una gran victoria, poder regular el derecho al olvido. Y creo que tenemos que empezar a recuperar nuestra realidad. Entonces, obviamente tenemos que esperar que ahora, bueno, si cualquiera mira el calendario electoral que nos viene hacia adelante, ¿no es cierto? Tenemos una avalancha de elecciones, entonces lo que tenemos que esperar es que vamos a tener una sobrecarga de uso de plataformas digitales para cargarnos con distintos tipos de información, y eso tratando de que tomemos ciertas decisiones y creamos ciertas cosas. Total, total. O sea, y la avalancha va a venir esta vez, va a venir por Instagram, más que por, o sea, tanto por Twitter como por Instagram, pero va muy por el lado de Instagram. Están todos los equipos de campaña, están muy preocupados de producir contenido audiovisual, porque es el que más se ve. La proliferación y esto explica también las ventas. ¿Por qué los celulares tienen cada vez mejores lentes? Porque la gente se toma más videos. ¿Y para qué son esos videos? Para contar tu vida. Aquí se trata de contar lo que piensas y hacer que otros, como veíamos, que otros reaccionen, que otros se muevan. Entonces, vamos a ver, Instagram va a pasar a ser nuevamente, y acordémonos que pertenece a Facebook, la red más importante para esta campaña. Para todas estas campañas va a ser definitivamente Instagram, sin lugar a dudas. Así que hay que tener cuidado. Estaba pensando, de hecho hay una pregunta por ahí respecto a ahora que estamos con clases online con los niños, que difícil es protegerlos, ¿no es cierto? Que son los que más ocupan estas redes sociales. Conversar con ellos, este es un tema de una enorme importancia, porque ha producido otro tipo de distorsiones. Lo que dije al final, que este es un tema que es para conversarlo amplio, y la verdad es que no estoy muy acostumbrado a dar charlas, entonces, pero esto de recuperar nuestra realidad tiene mucho que ver con eso. Y bueno, hay muchísima información sobre esto en la OCDE, en el World Economic Forum, sobre lo grave que es exponer a los niños y a los jóvenes a las redes sociales, no solamente antes de tiempo, sino que siempre. O sea, no porque a los 16 años sea imposible decirle que no, ese muchacho, ese joven va a estar ya como listo para actuar en redes sociales. La experiencia demuestra todo lo contrario. Por tanto, el diálogo, conocer, informarse, es fundamental. Bueno, parece que entonces, por lo que tú nos estás contando, lo más importante aquí es tener muy claro a qué es lo que estamos enfrentándonos todos los días, ¿no es cierto?, cuando nos metemos al computador, al teléfono. Aparte que hoy día estamos tan expuestos, estamos todo el rato, sí, yo lo que veo aquí, estamos todos metidos en los teléfonos, en el metro, en el bus, esperando cualquier cosa, ya nadie espera mirando al cielo, todo el mundo espera metido en los teléfonos, por lo tanto estamos constantemente entregando todo tipo de información. Y como tú dices, yo creo que el estar como atento y saber qué es lo que se viene es fundamental, y bueno, tener cuidado con nuestros niños también, qué importante es, ¿no es cierto? De hecho, Mucho. aquí me estaban justo contando que hace 30 minutos una red de hackers se tomó Twitter, así Ya, que o sea, acaba de pasar pero, hace unos perdón, no, segundos. no lo he visto, pero tomarse Twitter, eso es, o sea, habrá sido algunas cuentas, pero no tomarse Twitter, está Dice difícil, ¿no? que están diciendo que Twitter bloqueó todas las cuentas verificadas, y dicen que la magnitud y el alcance de este ataque no puede ser exagerado. Quien sea que hizo esto está sentándose en un tesoro de datos y contenido de las personas más poderosas del mundo. Bueno, los únicos que podrían hacer este tipo de datos son gobiernos.
sí se trata de que es realmente lo que se está comunicando, que permíteme ser un poco, o sea, no dudo de lo que me dice, sino que dudo de la redacción de la información. Porque atacar a uno de esos mamuts, a uno de esos elefantes, es súper difícil. Y créeme que están entrenados todos los días. Pero si alguien lo lograra hacer, es algún Estado. No hay posibilidad privada de hacer ese tipo de ataque. O sea, al menos ellos mismos estarían bien resguardados. Debieran. ¿Quiénes? ¿Los Estados o Twitter? No, Twitter. Claro, además que tienen una responsabilidad. A ver, todas las redes sociales tienen un tema, y esto es un tema bien delicioso, o sea, que puede ser delicioso para los abogados en el futuro, que se llama stewardship engagement, es decir, como el deber fiduciario del cuidado de los datos y el compromiso en el cuidado de esos datos. Siempre las redes sociales muestran que tienen este mecanismo y este mecanismo y este mecanismo para proteger. Hasta ahí estamos en el stewardship, en el cuidado fiduciario. Se le llama a la cuenta de inversión a que la cuenta está ordenadita. Pero otra cosa es el engagement, el compromiso en comunicar cómo está tu cuenta y cómo puede ser amenazada. Esas dos obligaciones están presentes en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Y aquí sería un caso interesante para ver cómo se afectan los derechos de las personas. Bueno, vamos a tener que terminar aquí y ver un poco qué era lo que realmente estaba pasando entonces. Muchas gracias. Oye, Miguel, muchísimas gracias por la información que nos entregaste. Pucha, justo aquí hay una pregunta que entró que es súper interesante, que tiene que ver con las noticias falsas. No sé si es que de repente en un par de minutos, la verdad es que no lo habíamos tocado y, o sea, Dale, tiene que ver dale. un poco con todo, pero... Estamos aquí de tiempo, o sea, 7 minutos más, ni un problema. 7, sí. Dale. Ya, que preguntaba un poco por las noticias falsas, porque claramente que vemos que hay a cada rato noticias falsas que aparecen en Facebook, más allá de las que nos pueden llegar por WhatsApp, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué responsabilidad tienen medios, por ejemplo, como Facebook, frente a darles tribuna a estas noticias que están ahí expuestas? A ver, la responsabilidad de Facebook sobre eso es un punto, ¿ya? Y ya hablamos bastante de que a Facebook básicamente le da lo mismo porque estos algoritmos de subasta que tienen básicamente buscan aquella información que más captura tu atención. Pero en un país OECD como Chile, ¿ya? Donde hay una clase educada que va más allá de la élite o del veintil número 20, hay un principio fundamental. Los medios de comunicación siempre tienen la obligación ética de verificar la fuente. Por tanto, si uno ve algo en redes sociales, no tiene por qué creerlo. Ayer mismo un amigo me mandaba una imagen de una tanqueta siendo quemada como si hubiese sido anoche. Esa imagen es de noviembre de 2019 y estaba circulando en redes como si hubiese sido ayer. Entonces, nuestra primera responsabilidad, primero, alejarnos de Twitter, porque realmente creo que no logramos informarnos a través de eso. Segundo, exigir, y aquí vuelvo sobre esta idea de este Media Trust, de este consejo para regular la calidad de la información y el alto estándar de información. Los medios tienen la responsabilidad de verificar las informaciones, e incluso más tienen la responsabilidad de desmentir las noticias falsas si es que quieren sobrevivir, digamos. El valor de los medios hoy en día no solamente es denunciar, sino que también es auditar las redes sociales. Y ese es un diálogo que está súper pendiente, que está comenzando en Inglaterra, que está comenzando en Alemania, en Estados Unidos ya ha comenzado con todo esto del Breitbart, qué sé yo. La responsabilidad de la prensa, de los medios tradicionales, de auditar la calidad de la información. Eso es un tema que nos puede ayudar muchísimo en el futuro. Oye, muchísimas gracias, Miguel. Ya nos hemos pasado harto de los minutos que teníamos considerados, pero la verdad es que habían detalles que era imposible no comentarlo. Yo creo que nos queda un tremendo desafío para entonces el próximo calendario electoral que tenemos, estar muy atentos, quizás, como tú dices, tratar de mantenernos lejos de Twitter. Hay algunos que son un poquito fanáticos, les va a costar un poquito más, ¿no es cierto? Pero yo creo que especialmente al ir verificando la información, ¿no es cierto?, estando atento de que no todo lo que está ahí es simplemente porque de verdad esté ocurriendo o porque de verdad es la selección natural que me lo puso, sino que hay algún motivo quizás por el cual me lo están ofreciendo. Vamos a tener que estar muy atentos en los próximos meses. Así es, Macarena. Te agradezco la oportunidad de este conversatorio.
No, gracias a ti y por supuesto muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy día. Les recuerdo que vamos a seguir con estos conversatorios. De hecho, en 2 semanas más vamos a tener uno sobre reactivación económica con Patricio Arrao y Esteban Yaderesic. Así que los vamos a esperar a todos también en 2 semanas más. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.